Miró la mesa de cumpleaños, llena de risas y luces tenues, intentando convencerse de que todo era normal. Pero había un vacío que nadie más parecía notar. Él había prometido que estaría allí, que no se lo perdería por nada del mundo. Y, sin embargo, la silla a su lado permanecía inquietantemente vacía. Una demora que dolía más de lo que unos minutos podían explicar. Entre recuerdos de tiempos felices y el peso del silencio, se dio cuenta de que esa noche no sería solo una celebración, sino el comienzo de decisiones que lo cambiarían todo. Hola, amigos. Soy Linda y esto es Linda Love Stories. Espero que disfruten de esta historia. Cuando Nora colocó el pastel en la mesa, la sala ya estaba llena. Las luces tenues se reflejaban en las copas y el aroma de las flores recién cortadas se mezclaba con el aroma del vino abierto. Era su cumpleaños y ella intentaba aparentar calma, pero sus ojos volvían una y otra vez a la puerta. Liam había prometido que vendría. Había dicho que no se lo perdería por nada del mundo. Esas palabras resonaron en ella como un frágil eco de un pasado que ya parecía lejano. Los invitados rieron. Sus hijos corrían por la habitación, pero dentro de ella había un vacío, un silencio que ninguna música podía llenar. «Mami, ¿cuándo llegará papá? ¿Cuándo llegará papá? ¿Cuándo llegará papá?», preguntó Tommy, el más pequeño, con sus ojos azules idénticos a los de su padre. Sostenía un pequeño avión de papel, un regalo que Liam le había hecho en su último encuentro. «Pronto, cariño», respondió Nora, arreglándose el pelo al niño. Debía de estar atascado en el tráfico. Pero ya llevaba casi 45 minutos de retraso. Nora revisó su teléfono por 10ª vez. No había mensajes. Respiró hondo y le sirvió otra copa de vino a su amiga Rachel, quien la miró con compasión. «Gracias». Las paredes de la sala decoradas con fotos familiares parecían burlarse de ella. Imágenes de tiempos más felices. La boda, el nacimiento de Max y luego de Tommy, las vacaciones en la playa hacía 3 veranos. En aquel entonces, Liam nunca llegaba tarde. De hecho, siempre era él esperándola, con esa sonrisa paciente que tanto amaba. Cuando finalmente llegó casi 1 hora tarde, Nora se quedó sin aliento por un instante. Liam seguía igual. Barba recortada, sonrisa sutil, la mirada que siempre había sido su refugio. Pero había algo diferente, algo pequeño, casi invisible. Solo cuando se sentó a su lado se dio cuenta. El anillo no estaba. La ausencia brillaba más que el oro. Sintió que se le helaba el cuerpo, un nudo en la garganta. Fingió sonreír, continuó durante la cena, compartió el pastel con los niños. Pero cada palabra que salía de su boca parecía provenir de un extraño, y la miró como si ya no pudiera descifrar lo que veía. «Perdón por llegar tarde», murmuró mientras los invitados se distraían con el postre. «¿Trabajo? No pasa nada», respondió ella automáticamente, con la mirada fija en el lugar donde debería haber estado el anillo. Su propio anillo de bodas le pesaba como plomo en el dedo. El resto de la velada transcurrió como una película borrosa. Nora siguió adelante con el piloto automático, sonriendo, agradeciendo los regalos, abrazando a los amigos que se marchaban. Sin embargo, dentro de ella se avecinaba una tormenta. Se habían enamorado de una forma sencilla, casi ingenua. Nora trabajaba en la biblioteca local, y Liam aparecía todas las tardes para investigar su tesis de maestría en literatura. Al principio, todo era luz. Disfrutaba viéndola reír hasta quedarse sin aliento. A ella le divertía como él se concentraba demasiado en todo. Las noches de domingo eran largas, llenas de planes, promesas y conversaciones sobre un futuro que parecía ya escrito. En su primera cita, la llevó a un pequeño café del centro, donde hablaron hasta que cerraron. Nora aún recordaba el brillo en sus ojos cuando le contó su sueño de abrir una librería infantil algún día. «Lo harás», dijo con tanta seguridad que casi se lo creyó. Se casaron en primavera, en una sencilla ceremonia en el jardín de los padres de ella. Decían que el secreto del matrimonio era el compromiso.
que el amor lo soportaba todo, lo pasaba por alto todo. Nunca hablaban de lo que dolía. Nunca mencionan las pequeñas pullas, las rarezas, los silencios. Pensaban que el amor lo cubría todo. Por un tiempo funcionó. Llegaron los niños, 2 varones. El vivo reflejo de la esperanza que tenían al principio. La casa estaba llena de risas, cansancio mezclado con ternura. Había noches en que se quedaban dormidos exhaustos, tomados de la mano, sintiendo que nada en el mundo podría romperlos. Max nació primero, con la calma de su padre y la terquedad de su madre. Tommy llegó 3 años después, una sorpresa que trajo consigo la energía de un huracán. Nora dejó su trabajo en la biblioteca para cuidar a los niños mientras Liam conseguía un ascenso en la editorial donde trabajaba. Será solo por un tiempo, se dijo a sí misma mientras guardaba el proyecto de la librería en el cajón. Los niños me necesitan ahora. Entonces, lentamente, el amor empezó a crujir. Las pequeñas cosas que una vez parecían inofensivas se convirtieron en espinas. A él le molestaba su dispersión. La organización. A ella le dolía su tono frío. Él quería paz. Ella quería atención. Ninguno de los dos sabía cómo pedir lo que faltaba sin herir al otro. ¿Por qué nunca ponen las cosas en su lugar? Liam preguntó, sosteniendo una pila de libros que Nora había dejado en la mesa de la cocina. ¿Por qué nunca me preguntas qué tal me fue el día? Replicó ella, con el resentimiento creciendo. La distancia entre ellos en el sofá era cada vez mayor. Los mensajes cariñosos durante el día escaseaban. El beso de buenas noches se había convertido en un gesto mecánico, sin calidez. Un día Liam pensó que era hora de hablar, pero no lo hizo con ternura. Las palabras salieron duras, cortantes, sin pausa. Has cambiado, Nora. Siempre estás insatisfecha, siempre queriendo más. ¿No ves que me esfuerzo? Que trabajo todo el día para brindar consuelo a esta familia. Nora, ya cansada, respondió enojada. ¿Crees que solo tu esfuerzo cuenta? ¿Qué hay de mis noches sin dormir con Tommy enfermo, y las reuniones escolares que siempre te pierdes, y mis sueños que quedaron atrás? Lo que se suponía que sería el comienzo de la curación se convirtió en el comienzo de la erosión. Se durmieron después de una discusión, y ese silencio de la noche fue el primer muro entre ellos. El tiempo pasó y el dolor no disminuyó. Simplemente se acostumbró. Un mes después, otra pelea. Las mismas palabras. El mismo veneno. Tal vez debería ir a casa de mi madre unos días, sugirió Liam después de una discusión particularmente amarga sobre facturas atrasadas y la tarjeta de crédito al límite. Tal vez deberías, respondió Nora, demasiado orgullosa para demostrar cuánto le dolía. Los días estaban llenos de ruido, portazos, suspiros ahogados, pasos que evitaban cruzarse en el pasillo. La casa se convirtió en un campo minado. Todo lo que quedaba de nosotros se estaba corroyendo lentamente por pequeños, pero constantes, agravios. Hasta que una noche, él se fue. No hubo gritos, solo el sonido de la llave girando en la cerradura y el eco de pasos bajando las escaleras. Nora estaba de pie en la habitación, con las manos temblorosas, la respiración agitada. Los niños ya estaban dormidos. El silencio de la casa pesaba sobre sus hombros como plomo. En las semanas siguientes, Liam solo llamó para hablar con los niños. Nora pensó que volvería, que solo era un momento para respirar, pero el tiempo se convirtió en distancia y la distancia en hábito. Los chicos lo extrañaban. Todas las noches, Tommy preguntaba cuándo volvería su padre. Max, mayor y más perspicaz, dejó de preguntar, pero sus ojos tristes seguían a Nora por la casa. Empezó a trabajar a tiempo parcial en la vieja biblioteca, más por cordura mental que por necesidad económica. Liam enviaba dinero con regularidad, puntual como siempre en sus responsabilidades. Por la noche, sola en la cama que ahora parecía demasiado grande, Nora se permitía llorar. No era solo la ausencia física lo que dolía, sino la sensación de fracaso, de haber dejado que algo preciado se rompiera sin darse cuenta.
Cuando decidió invitarlo a su cumpleaños, lo hizo con el corazón apesadumbrado. Quería que los chicos lo vieran en su cumpleaños. Quería que la casa tuviera, aunque fuera solo por una noche, la apariencia del pasado. Él aceptó. Dijo que vendría. Pero cuando ella dijo que vendría, cuando llegó sin el anillo, todo en su interior se derrumbó. En esa ausencia, vio la confirmación de lo que temía. Ya no veía el nosotros como algo que valiera la pena arreglar. La noche era un teatro de apariencias. Sonrisas mecánicas, palabras neutrales. Una danza de cortesía entre dos desconocidos que una vez compartieron sueños. Los chicos están creciendo rápido, comentó Liam cuando los últimos invitados se marcharon y los niños ya estaban acostados. Sí, respondió Nora, recogiendo las copas olvidadas. Tommy pregunta por ti todos los días. Un silencio incómodo se cierne entre ellos. Nora notó cómo sus hombros parecían más pesados, como se le formaban nuevas arrugas alrededor de los ojos. Nora, tenemos que hablar de nuestra situación, dijo finalmente, mirándose las manos. Las mismas manos que una vez habían sujetado las de ella con tanta seguridad. Al final, acordaron verse en 3 días. Para hablar, dijo él, ya en la puerta, evitando su mirada. Tras irse, Nora se sentó sola en la mesa de la cocina, rodeada de los restos de la celebración. Parecía una cruel metáfora de su matrimonio. Lo que una vez había sido vibrante y lleno de promesas, ahora está reducido a sobras y platos sucios. En el trabajo, 2 días después, Nora era diferente. El rímel corrido delataba una noche de insomnio. Mientras tecleaba en el sistema de la biblioteca, oyó la voz serena de Marta, una colega mayor que siempre parecía ver lo que otros intentaban ocultar. «Café», ofreció Marta, extendiendo una taza. La cafetería del personal estaba casi vacía. El olor a granos tostados llenaba el aire. Afuera, la ligera lluvia salía por la ventana. Los dolores de la ventana empañados. Marta colocó una taza humeante frente a ella y esperó. «Gracias», murmuró Nora, envolviendo las manos alrededor de la taza, buscando su calor. «¿Quieres hablar de qué te hace ver así?», preguntó Marta con suavidad. Nora habló, y habló como si finalmente abriera una compuerta. Lo contó todo, el comienzo, las discusiones, el distanciamiento, la cena. Las palabras salieron como confesiones atrasadas. Y cuando apareció sin el anillo, fue como si algo dentro de mí se derrumbara por completo, concluyó, con una lágrima corriendo por su rostro. Marta escuchó en silencio. Entonces, con la serenidad de quien ha vivido lo suficiente para comprender el valor de lo perdido, dijo, «El matrimonio es como un jarrón, Nora. Al principio, es hermoso, completo, lleno de promesas. Cada discusión es un golpe. Se forma una grieta. La mayoría de la gente finge no verla. Sigue adelante, pensando que el jarrón aún se puede usar, que todo está bien. Pero las grietas permanecen. Y cuando llega el golpe final, el jarrón se hace añicos». Nora miró la taza en sus manos y notó que el borde tenía una pequeña grieta. Nunca antes la había notado. Marta continuó, mirando el vapor que salía de la bebida. Resolver la discusión es como pegar la grieta. Es mirarla, reconocer el daño y decidir cuidarla. Pero olvidamos pegarla. Seguimos posponiendo, dejando que el tiempo sane lo que el tiempo solo disfraza, hasta que el jarrón se rompe. Y cuando se rompe, la mayoría lo tira. Pero a veces, el jarrón aún se puede reconstruir. No con la apariencia que una vez tuvo, sino con el valor. El valor de alguien que ha aprendido el precio de ello. Las palabras persistieron en Nora. Esa noche, sola, miró el anillo en la mesita de noche. Se lo quitó del dedo y observó el reflejo tembloroso de la lámpara en el oro. Pensó en cada grieta que ignoró, cada silencio que dejó crecer. Y decidió que cuando lo conociera, hablaría de otra manera. 3 días después, se sentaron uno frente al otro, en un café modesto.
El mismo café donde tuvieron su primera cita, aunque ninguno de los dos mencionó este hecho. Ninguno sabía por dónde empezar. Por un momento, el silencio fue el mismo de siempre. Denso. Incómodo. Hasta que Nora respiró hondo y habló. Habló del dolor que guardaba. De las veces que permaneció en silencio para no aumentar la distancia. Habló de los resentimientos pero también de los buenos recuerdos. De las promesas que aún no había cumplido. No había culpa en las palabras. Había humanidad. Extraño la persona que era cuando estaba contigo, admitió con voz temblorosa pero decidida. Extraño cómo me mirabas, como si fuera especial. Liam escuchaba sin interrumpir. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con la servilleta, doblada y desdoblada incontables veces. Cuando habló, su voz sonaba cansada pero sincera. Dijo que él también cometía errores, que dejaba que el orgullo hablara más fuerte, que se sentía invisible, no por falta de amor, sino por falta de diálogo. Que el anillo, olvidado en el cajón, no era el final. Era señal de que él tampoco sabía cómo aferrarse a lo que se estaba rompiendo. Me quité el anillo porque me dolía mirarlo, confesó. Era un recordatorio constante de cuánto me había sentido, fracasada, de cuánto nos habíamos fallado mutuamente. Las lágrimas brotaron sin previo aviso. No eran de desesperación, sino de alivio. Por primera vez en meses, había verdad entre ellos. Tengo miedo, dijo Nora, mirándose las manos, temerosa de volver a intentarlo y seguir fracasando. Yo también, respondió Liam, y por primera vez ese día sus miradas se cruzaron de verdad. No hicieron promesas. No hablaron de volver. Simplemente decidieron intentar arreglar el jarrón, juntos, día a día. Con el tiempo, fue quedando claro a qué se refería Marta. Reparar el jarrón no se trataba de borrar las grietas, se trataba de asegurarse de que recordaran lo que había costado cada perdón. Empezaron con pequeños pasos. Liam volvió a recoger a los niños del colegio los viernes. Nora lo invitó a cenar a casa, solo para hablar de ellos. Las conversaciones, antes tensas y formales, empezaron a resultar más naturales. Una noche, cuando los niños ya estaban dormidos, se sentaron en el porche, con una taza de té en la mano, hablando del futuro. Nunca pregunté qué pasó con tu sueño de la librería, dijo Liam de repente. Nora sonrió, sorprendida de que lo recordara. Está guardado. Latente, pero no olvidado. Tal vez sea hora de despertarlo, respondió, y algo en la forma en que lo dijo le aceleró el corazón. 2 semanas después, Liam trajo una carpeta llena de números, planes de negocios e información sobre préstamos para pequeñas empresas. Es solo una idea, dijo casi con timidez. Pero creo que aún hay tiempo. Los niños empezaron a sonreír más. La casa empezó a oler a pastel. De nuevo, llena de risas y suaves canciones al anochecer. Nora comprendió que el amor, cuando madura, no se hace de certezas, sino de decisiones diarias. Un domingo, después de un almuerzo familiar, Liam preguntó si podía volver a casa. No hubo grandes declaraciones ni promesas extraordinarias, solo la silenciosa certeza de 2 personas que ahora entendían el valor de lo que casi perdieron. Liam volvió a usar el anillo, no como símbolo de posesión, sino de compromiso, de permanecer incluso cuando el sentimiento necesita reconstruirse con paciencia y humildad. A veces seguían discutiendo. A veces el pasado seguía doliendo. Pero ahora, cuando aparecían las grietas, no fingían no verlas. Se sentaban, conversaban y reconstruían lo que el tiempo intentaba separar. En el siguiente cumpleaños de Nora, el salón volvió a estar lleno. Las luces tenues, el aroma de las flores, el murmullo de voces familiares. Esta vez, Liam no llegó tarde. Estuvo a su lado cuando puso el pastel en la mesa, con la mano firmemente apoyada en su espalda. Durante el brindis, la sorprendió con un pequeño paquete. Dentro, una llave y una tarjeta con la dirección de un local comercial en el centro de la ciudad. Para tu próximo capítulo,
decía la tarjeta. Nuestra librería infantil. El jarrón ya no era el mismo, pero era más hermoso que antes. Las marcas doradas de la reparación lo hacían único, fuerte y verdadero. Y Nora finalmente entendió que el amor no muere con discusiones. Muere cuando la gente deja de intentarlo. Si te gustó la historia, por favor, deja un comentario con una calificación del 1 al 5 para mostrar cuánto te gustó. Además, mira el video que aparece ahora en tu pantalla. Nos vemos pronto.